Existen familias en Chile que tienen el arte metido en las venas. Es una familia muy especial. Y una capacidad musical creativa que, puta, te suena. Que le ha dado mucho a nuestro país. Loco, te suena, con cualquiera de ellos te va a sonar siempre, está todo bien. Yo creo que la familia Parra es la familia, digamos, más importante dentro de nuestra música folclórica nacional. Hay muchas Parras en Chile. Y así va como ramificándose, ¿no? Esta vid que ha dado tan buenos caldos sonoros, musicales. Nadie se iba a imaginar que una familia del campo chileno podría con su arte conquistar el mundo. La pauta la marcaron un padre profesor y una madre campesina, costurera y cantora. Bueno, la familia Parra es una familia excepcional. Habría que ver, estudiar a fondo a doña Clarisa Sandoval, la madre de los Parras, para ver cómo crió a esta camada de chiquillos, todos muy talentosos. La Parra madre, la mamá de la Violeta Parra Sandoval, Clara Sandoval, Navarrete. Mi abuelita Clarisa era cantora popular, yo tuve el gusto de escucharla, verla, porque yo me crié con ella, fui el nieto abuelado. O sea, la abuela cantaba, era cantora, y ella inventaba canciones. Y hay una canción que está en Spotify, que la hizo la abuela, pero aparece Violeta Parra como autora, que es esta. Esa, mi amigo, la voz de la abuela. Esa letra es de la abuela. Es un caso extraordinario de cómo se constituye en un lugar específico, porque aquí la cosa no es genérica. Es el lugar que hay que mencionar de donde eso ocurre para entender la complejidad de esa familia. Es Chillán, o lo que es ese lugar, digamos, ¿no? San Fabián de Alico, San Carlos, esa región, ¿no? La familia de los Parra se habría formado, sus orígenes, al interior de un pueblo cordillerano que está aquí, hacia el este de San Carlos, llamado San Fabián de Alico. La mamá de Violeta, y con Nicanor va a tener 9 chiquillos más, siendo el primero que nace el que ustedes conocerían como el antipoeta. La número 2 es Hilda del Rosario. La tercera persona que nace es precisamente la nuestra, la sancarlina Violeta del Carmen. El cuarto es el recordado y querido tío Lalo. El quinto es nada menos que Roberto. Y después de él viene el tío Lautaro, que era el capitán mentira que le decíamos. Y después, último, venía el menor de todo, que era el tío Nene.
Bueno, fue una infancia muy nómade. Se iban cambiando de casa todo el tiempo porque el papá, el abuelo, el papá de la Violeta, él era profesor primario y se iba cambiando de escuela, no siempre tenía pega en un mismo lugar, entonces se trasladaba toda la familia completa de un pueblo a otro. Vivían los hermanos cuando fueron chicos en Lautaro, en San Carlos. Aventuras loquísimas que tenían que ver con... Era un poco como el Gran Pez en realidad. Como habían circos de por medio, animales, viajes, niños que se metían de polizontes en trenes. Historias insólitas, muy bonitas, donde, por supuesto, la fiesta está presente. Yo creo que tiene que ver con que siempre estaba sonando las guitarras cuando niña, siempre estaba sonando la cueca alrededor, el maquinismo en este lugar. La vida ya aquí se acaba esta cueca, la vida ya aquí y la remato yo. El Roberto, el tío Lalo, mi propio papá que era fanático de la cueca y bueno, él... Tiene que ver con una cosa familiar. Ellos tuvieron que, hablando en buen chileno, pelar el ajo, como decimos. Y una familia bastante unida por la pobreza, por las dificultades, por la cantidad de hermanos, por la cantidad de bocas que había que dar de comer. Habían muchos niños que andaban sin zapatos, pero el único que tenía zapatos era Nicanor, el más grande, porque iba al colegio. La abuela logró que esta abuela, la que nos enseñó a tocar la guitarra, la que construía, así alimentaba a la familia con este trabajo. La abuela era costurera, la mamá de Nicanor y de la Violeta. La vida de nosotros cuando niños fue una vida triste. El papá había muerto muy joven. Mi mamá hacía costura a las vecinas. Esa era toda la plata que llegaba a la casa. Entonces ella trabajaba de la mañana a la noche con su anteojo en una máquina de coser, cosiendo ropa, costureando para distintas gentes. Y en ese costurear también hacía estos vitrales que son increíbles y que ahí uno entiende de dónde viene la Violeta mirando eso. La abuela Clara era una mujer súper sacrificada, trabajadora, pero aún así mantener a toda esa familia era complicado. Niño Roberto Parra fue arrendado a una ciega cantora como Lazarillo. Y ese fue su primer trabajo profesional, diríamos, ¿no? A los 9 años. Porque había que ayudar económicamente a la mamá. Pero intervenía la Violeta. Ella nos llevó al mercado a cantar. Ya comenzamos a ganar plata y a comprarnos ropa y a comer como es debido. Y para eso también tuvieron que, por ejemplo, aquí en el cementerio de San Carlos, ir a vender agüita para las flores. Agüita para las flores y escalera para los nichos. En eso mismo que hasta el día de hoy en todos los cementerios se vende agüita para las flores, el tarrito. En eso andaba la Violeta, la Hilda, el Lalo y Roberto. Los 4 lo ganamos el pan del día en eso. Pero una vez al año para Todos Santos nomás. Para Todos Santos. La familia se estacionó en un momento en Chillán, en las afueras de Chillán, al otro lado de la línea del tren. Y ahí estuvieron viviendo un largo tiempo y ahí se produjo algo muy especial porque estaban viviendo entre el cementerio, el circo y la iglesia católica. Entonces ellos tuvieron una relación temprana con el circo como un lugar de trabajo también y aprendieron a circular en eso como artistas nómades. Y este nomadismo sí hay que tenerlo muy presente para entender a esta familia Parra.
Entonces, si uno se fija, el cementerio, la muerte que está en la Violeta siempre, permanentemente. Toda la noche conmigo se acuesta a dormir un muerto. El circo que está en Roberto, en el tío Lalo, en el Nene. Y la Iglesia Católica, la religión, se produce como un triángulo ahí de información que forma de alguna manera a todos estos Parra en una mirada hacia el mundo y agarra un poco de todo, como que agarra la muerte, se ríe de la muerte, pesca la muerte desde otro ángulo. Nuestros antepasados fueron duchos en la cocinería de la muerte. Disfrazaban al muerto de fantasma, como para alejarlo más aún, como si la distancia de la muerte no fuera de por sí inconmensurable. La Violeta se arrancaba mucho al circo cuando niña y me faltó también contarles que también habían gitanos alrededor. De hecho, en un momento nuestro papá nos contaba que los gitanos se querían llevar a la Violeta, como que querían comprar a la Violeta. Recuerdo yo algunas canciones o improvisadas así por la Violeta cuando jugábamos en las noches, en las tardes. Estrofas como la siguiente, mi papá con mi mamá se agarraron a patá en la calle Libertad. La calle Libertad era la calle principal de Chillán. Padre y madre de los hermanos Parra sembraron en sus hijos el amor por la música y el folclore. Esos momentos en familia, tocando la guitarra, tejieron el futuro artístico de los hermanos Parra. Lo interesante, esta idea de cómo se instaló tan fuertemente en una familia la idea de crear. Entonces, ahí aparece muy claramente un diálogo entre creadores todo el tiempo, donde la figura así tutelar es Nicanor, que fue el adelantado. Lo que me contaba mi padre es que él como él iba al colegio, como que en un momento como que sintió, miró desde afuera esta familia y dijo, aquí yo no puedo seguir en lo mismo que todos en la guitarra, tengo que poder hacer algo, como tengo que estudiar, tengo que poder ayudar. Y entonces se metió, él se creyó en que el camino que podía salvar un poco esto era la academia. Imbécil me decían en el colegio, pero yo era el primer alumno del curso. Tal como ustedes me ven, joven, buen mozo, inteligente, genial diría yo, irresistible. El primero que se vino acá a Santiago, el primero que se estableció, diríamos, ¿no?, con la capacidad de apoyar a todos sus hermanos, a tal punto que él es considerado el hermano padre. Él se vino a Santiago a estudiar a los 16 años y se fue trayendo a la familia de a poco y los metió al colegio. Y metió a la Violeta al colegio y metió al tío Lalo al colegio y los metió a todos al colegio. Nicanor hizo lo posible por educarme también, pero no me la pude. Y ya ellos ya habían descubierto que el mundo era mucho más entretenido sin colegio. Entonces no lo logró, pero sí lo logró él y también él los entendió perfectamente que ellos ya estaban súper metidos en el mundo. Un moscardón, qué lindo. Puede ser Nicanor. La familia Parra es una familia de grandes talentos, siendo la principal en el aspecto nuestro la comadre, Violeta. ¡Wow!
fue Chile. Yo considero que Violeta Parra es la fundadora de cierto tipo de artista en Chile. Yo pienso que la Violeta es un planeta completo. No sé, me parece la artista mundial, sí, más de los más profundos que hay. No sé si hay 5, ella debe ser uno de esos 5. Violeta Parra es una de las madres del folclore chileno. Visitó barrio por barrio, pueblo por pueblo, recopilando nuestra música y nuestras raíces. Luego agarró su guitarra y se fue a recorrer el mundo entero. Violeta Parra llevó nuestra cultura por todos lados y se convirtió en embajadora de la música chilena. Violeta descubre dónde su papá guardaba y escondía la guitarra. Pero un buen día se descuidó y ella sacó esa guitarra dentro del armario. La hizo sonar y la historia nos dice que justamente de ahí ya se encantó con ella y prácticamente nunca más quiso vivir separados, sino que juntas. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que al salir a recopilar mi primera canción un día del año 53 a la comuna de Barrancas, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito? Empezaron a recorrer los campos aquí, como yo hablaba, dentro de lo que es la 7ª y la 8ª región. Posteriormente, cuando ella se traslada por petición de Nicanor, el antipoeta, su hermano mayor, Violeta cuando se va a Santiago. Y allá empieza con el resto de sus hermanos que fueron llegando paulatinamente a Santiago, empiezan a cantar precisamente. Sí, con Roberto, la Hilda y la Violeta, eso fue un cuarteto que duró muchos años, trabajando juntos, viviendo juntos, cuidándonos. Bueno, ellos tenían una relación de amor profunda. Yo creo que la mujer más importante en la vida de él fue siempre la Violeta. Por encima de las mujeres, por encima de los hijos, por encima de todo. Había una cosa ahí muy fuerte. Y claro, él cuenta que en un momento la empujó a irse al campo, a recopilar cantos. Todavía ni la 10ª parte de los chilenos reconocen su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Ella primero con una guitarra y un cuaderno recorría el campo a comienzos del siglo XX, visitando a cantoras que ya tenían 90 años y que venían del siglo XIX y que conocían canciones que se habrían perdido en el tiempo, como muchas que se perdieron. Pero Violeta las alcanzó a escribir, se las alcanzó a aprender, y posteriormente ya Nicanor le regala una grabadora y empieza entonces a registrar, y esas grabaciones yo no sé dónde estarán, pero las deben tener en el museo o en algún lado. Y una grabadora súper pesada, y ella la andaba trasladando ella misma, y llegaba y caminaba kilómetros de kilómetros para llegar a grabar a los cantores. Juan de Dios Leiva, 85 años, chacarero, cantor y tocador de la comuna de Las Barrancas. Es un anciano delgadísimo, erguido y huraño. No quiere hablar con nadie. Cuando le pedí que me enseñara sus cantos, me respondió: yo juré no volver a cantar más en mi vida porque Dios me llevó a mi nietecita regalona. Y la noche terrible que tuve que cantar para ella la tengo anudada en el pecho y la garganta. Con Leiva rompió su juramento cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos. Por usted lo voy a hacer, Violetita, que es la única que transmite a los poetas. Tomó la guitarra, la afinó y tocó los primeros acordes del acompañamiento del canto a lo divino a la modalidad de los cantores de Barranca. Don Juan de Dios no pudo cantar. Era verdad que tenía por su nieta un nudo en la garganta. Y lo que la llevaba a hacer esto es algo que yo creo que solamente algunos genios que nacen cada 100 años y que van de a 4 personas o a cada 3 personas que tienen como claro en su cabeza que tienen un objetivo que no se lo enseñan en ninguna parte y que es una inquietud propia, que ella la tenía
de buscar esta información. Y bueno, ese es un trabajo que es una joya y que hay un legado gigante que hay que ir desgranándolo, porque hay grabaciones de esos cantos que son increíbles. En resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Es como un misterio que existe ahí, porque mi papá tenía que acarrear una grabadora gigantesca por todos lados, acompañarla, y se rinde se rinde a sus pies, digamos, frente a este esfuerzo que con tanta nobleza nos llevó a entender un poco más que existía una cultura que está bastante escondida, perdida, y que si no la cuidamos tiende a desaparecer. Esa fue como su universidad. Ella se autoeducó. Pero la Violeta era antiacademia. No le interesaba la academia para nada. No es lo mismo cuando uno va a la universidad y que estudia de tal hora a tal hora y después hace otro tipo de vida. Ella no, ella tenía su universidad dentro de su cabeza y nunca dejaba de estudiar, lo mismo que Nicanor y lo mismo que Roberto. Porque ellos le gustaba primero, más que nada, la Violeta decía que no le gustaba la amarra, que ella era un pájaro libre, que le gustaba volar. Y es verdad. Ya, es verdad, porque las veces que nosotros conversábamos, que teníamos la gran suerte de conversar con ella, nos dábamos cuenta de eso, era una mujer. Era un volcán. En el fondo Violeta Parra se la reconoció siempre como la madre de la nueva canción chilena, pero para el caso del folclore y de la cueca es una de las más importantes recopiladoras y transmisora del repertorio recopilado campesino. Entonces ella nos deja dos flancos, ¿cierto? La propia obra y también, además, nos deja todo un caudal de conocimientos que fue lo que ella recogió en distintos tipos de géneros musicales. Su obra es material de estudio casi infinito, porque todavía siguen apareciendo obras de la Violeta. Eso te habla del nivel de productividad de una persona que no se podía contener en la creación. Imagínense que hasta el día de hoy sigue siendo la única y primera mujer latinoamericana que el museo más importante del mundo le permitió hacer uso de una sala para sus exposiciones. Lograr tocar la fibra del director del Museo de Artes Decorativas del Louvre en una época sin globalización alguna, y que esa persona le dijera, sí, efectivamente tu obra califica para este museo, para el Museo Louvre. En síntesis, Violeta Parra es imprescindible para entender el país real. Y en eso yo creo que ella escapa del rótulo de la folclorista, ¿no? Y ella misma lo demostró, o sea, transitó desde ese conocimiento directo del mundo popular a habilitarse como una creadora de arte de igual a igual, ¿no?, con aquellos que funcionaban en los espacios institucionalizados. Y el disco La Cueca, presentada por Violeta Parra el año 59, es un disco muy importante porque es uno de los primeros en mostrar distintas formas de hacer la cueca y de ampliar un poco el canon musical que estaba en esa época. En la industria musical estaba más restringido a la tonada y a la cueca campesino urbanizada, es decir, de origen campesino, pero que ya se estaba interpretando y además se estaban haciendo creaciones nuevas en la ciudad, para los sellos. Por lo tanto, ese disco es muy importante para el desarrollo histórico de la cueca. O sea, la cueca, le tengo mucho respeto, por eso que prefiero no cantar cueca. Sí, puedo charanguear la cueca, pero cantar la cueca
en ese sentido, ahí tengo que decir que la cuequera máxima chilena es la Hilda. Y en eso la Violeta, yo creo que también estaba de acuerdo. La gran olvidada ahí ha sido Hilda. Yo sé perfectamente bien que ella, y mi papá también me lo dijo alguna vez, que ella era una cantora de cueca excepcional. Poseedora de una voz extraordinaria. Según Margot, era mucho mejor cantante la Hilda que la Violeta. Pero a tu juicio, Hilda es la voz de la cueca. Él lo decía Nicanor, no lo digo yo. Tiene que haber tenido un color, y si don Nicanor decía que la de las cuecas era Hilda, más vale. Ahora quiero escuchar, ¿viste? ¿No? No sé si ustedes han escuchado la Hilda Parra. Esta hermana es la Violeta. Esos gritos son de la Violeta, los gritos, el rija mi alma, y la canta la Hilda. Para mí y para Margot decía que Hilda Parra merecía ser reconocida tanto como la Violeta. Mi vida para arreglarme los bigotes. Ella tenía una voz extraordinaria, una guitarra muy firme, la Hilda. Cantaba, tenía una voz como de mezzo soprano, con mucha, pero mucha fuerza, ¿te fijas? Pero Violeta tenía el gran talento de la creación, que fue que Hilda desgraciadamente no lo tuvo. Pero como intérprete sí, fue una gran intérprete Hilda. Creo que tenemos también que darle el sitial que a Hilda le corresponde. Mi vida, quisiera ser alcaldesa para arreglarme los bigotes. Tener abrigos de pieles y mandarme un coquismoqui. Mi vida quisiera ser alcaldesa. Es que yo encuentro que es muy importante que ustedes muestren esto porque la Hilda es súper desconocida. Creo que la Hilda es como un diamante en bruto todavía, y creo que ella sí como que se dedicó a una vida más, como por así decirlo, doméstica, y como que tuvo más vida familiar, y que fue como más una cantora, por así decirlo. No como una genio, que es como podemos definir a la Violeta. Mi papá siempre hablaba de la Hilda, la cuequera, y me decía, cuidado, cuidado, la Violeta no es la cuequera, la cuequera es la Hilda. Y la Hilda la empecé a escuchar ahora, después de que mi papá se murió, porque la cueca me acerca a él. Y él, todo el último tiempo, lo único que hacía era escuchar cueca, era como la música que aceptaba. Yo en realidad también era chico, porque bueno, tenía yo más o menos como 8 o 9 años cuando ya me di cuenta de lo que era la familia Parra, de lo que era la Hilda Parra, porque en esa época había un programa en la radio del Pacífico, me recuerdo, que se llamaba Esta es la fiesta chilena. Y yo todos los días cuando mi mamá se iba a trabajar, pero iba a la radio. Primero que todo iba a la radio a hacer el programa con mi tía Violeta, estaban también las hermanas Loyola, estaba el dúo Rey Silva, los hermanos Lago. Eso era el elenco que tenía ese programa que se llamaba Esta es la fiesta chilena de Radio del Pacífico. Entonces yo, hasta que mi mamá salía a cantar con mi tía Violeta, con mi tío Lalo, yo escuchaba, pero pegadito a la radio, escuchaba todo el programa.
y pegarme también mi llorada todas las noches porque me daba pena. Mi madre, todos los días, Nano, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que cantarte. No, mamá, un día iba con el tío Lalo, otro día iba con el tío Roberto, con todos. Yo no, mamá, yo le dije, y además estoy, mamá, ganando aquí la plata que no he ganado nunca en mi vida, las propinas, mire, los bolsillos llenos de plata. Está bien, Nano, pero tú tienes que entregar, eres Parra, te vas a llamar Nano Parra. No, mamá, no, por ningún motivo. Desgraciadamente, para mí, o no sé para quién, me despidieron de Lan-Chile. Me despidieron por portarme mal. Y cuando me echaron, como dije, ahí estaba mi mamá. Nano, tienes que irte conmigo. No tenía yo ninguna alternativa. Me fui con ella. Inmediatamente mi madre me llevó allá al sello Odeón. Don Rubén, aquí está, Supe que tú escribías cuecas. Sí. Te voy a dar 3 meses para que me hagas unas 4 o 5 cuecas. Ok, le dije, ni un problema. Muy bien. A la semana le tenía hecha 30 cuecas para 3 LP. Ok, listo, tienen horas. Así comenzó. Un 29 de junio, en el Hospital San Borja, echó abajo las alforjas doña Clara Sandoval. Nació esta alegre zorzal debajo una mata de hoja. Verseando como cigarra, solo con el sentimiento, describió su nacimiento el tío Roberto Parra. Roberto, que es alguien que se queda a los 14 años en Chillán, cuando Nicanor empieza a traer a toda su familia, a todos sus hermanos, a su madre Clarisa Santiago. Roberto se queda en Chillán tocando en las casas de puta, en los cabarets. Y ahí parte su carrera sin fin por la música y por recorriendo Chile. Yo veo a Roberto Parra como un músico, como un creador, porque también se sentaba a escribir y tenía la disciplina, ¿no?, de poder terminar una historia. Don Nicanor lo llamaba el poeta de la familia. Imagínate, el poeta de la familia. O sea, una familia donde estaba la Violeta Parra, estaba él, pero el poeta era Roberto Parra. Roberto Parra era un genio, o sea, simplemente inventó, o sea, creaba canciones que contaban historias de la ciudad. Voy a contar la historia que me pasó. En los bajos de Mena vivía yo. Trabajó en la cultura de la noche, que es una cultura extraordinaria en el país, ¿no? Y ahí se habilitó como músico con los recursos que él tenía, que era su guitarra, ¿no? Claro, era muy peligroso, pero esa era mi vida y ahí vivía yo, con el ilustrador, con el diariero. Ahí conocí al escapero, sé lo que es el cocotero, sé lo que es un monrero. Ahí conocí todo eso. Y de ahí salieron todas mis cuecas choras, del bajo fondo. Todo lo que absorbió de los bajos fondos, como le dicen, toda esa vida, esa riqueza a la que nosotros no tenemos mucho acceso, él nos trajo eso, lo puso en la música y lo hizo circular. Parra era un extraordinario intérprete de la cueca y creador de cuecas, y terminaron motejadas como cuecas choras, que es el equivalente de cuecas que hace Roberto Parra. Caramba, ya me voy sin pasaporte. Caramba, y al patio de los callados. Las cuecas que hablan de otras cosas, la cueca urbana, las cuecas carcelarias que hace Roberto, cómo habla temas que nadie había tocado antes, nos da una nueva visión de lo que es la cueca y del folclore chileno, como una conexión con lo real y con la patria. Habla de asesinatos, de cuchillazos, de peleas en un prostíbulo,
pero también de amor, también de cosas, de delicadeza, de sutileza, es muy sofisticado también. La noche estaba linda, caramba, a la chilena. Una cueca en ese espacio tiene que ser una cueca que anime a la gente. Y la cueca de Roberto Parra es una cueca que tiene una pulsión rítmica tan sólida, ¿no?, que es equivalente a los yaceros de la época. En el canal Vivo Vivo mataron al Chuta Alberto, lo dejaron boca abajo para que no cuente el cuento. Ya es una película completa. Lo mataron por longiporri, aniñao, no dijo ni hasta venga, se fue cortado. Y desde ahí ese es el piso donde emerge toda la creación, no solamente musical, sino de Parra como un escritor, de pequeños cuentos, de poesía popular, hasta llegar al teatro, ¿no?, que fue el momento de su consagración. Hay algunos historiadores del arte que denominan a La Negra Ester como una obra representativa de la transición chilena, como la forma en la que la Concertación le sirvió para reconocer y transformar las bases de la cultura nacional en este nuevo concepto de la reconciliación post-dictadura. Las décimas de La Negra Ester se las llevaba a Nicanor y Nicanor las miraba y le decía, pero mira, tienes que crear más personajes. Entonces él se iba a la casa y escribía y incluía nuevos personajes dentro de esta fábula o de esta historia, de esta historia personal que estaba construyendo en décimas, y se las llevaba a Nicanor y Nicanor le daba una opinión. Teníamos una especie de cercanía especial, como yo lo interpretaba en el escenario. Él siempre me iba hablando de su vida, qué sé yo, de alguna manera él se sentía en mi cuerpo cuando yo estaba en el escenario y viceversa. Y creo que reflejan totalmente una etapa de su vida bastante larga, que fue cuando el tío Roberto era un pajarillo libertario y viajero y sin equipaje, antes de que se emparejara con la Catalina y tuviera sus hijas. Y realmente yo creo que lo refleja en cuerpo y alma. La Negra Ester tuvo, según se ve por la obra, una importancia trascendental en su vida, don Roberto. Claro. Fue de esta forma, fíjese que yo un día estaba en Lleida y tengo un amigo, me dice, vamos a San Antonio. Nos fuimos a San Antonio, entonces llegamos allá sin conocer a nadie yo. Encontré un amigo que ni conocido. ¿Qué anda haciendo por aquí? Me dijo, con esa guitarra tan bonita que tiene usted, porque yo soy músico, ¿eh? Se la van a robar. Le digo, yo no conozco a nadie. Me pagó 5 días de hotel sin conocerme este caballero. En la noche salgo a buscar por ahí, cabaret, todas esas cosas. No conocí a nadie. Al otro día fue en la mañana, encuentro una niña que me había querido con ella. ¿Qué anda haciendo Roberto? Me dijo, por aquí. Marina, le dije, no hallo dónde estar. Me dijo, yo estoy regentando un negocio y tengo una negra espampanante. Ándate para la casa. Ese fue el... Así conoció la negra. Así empezó con la Negra Ester. Es que Roberto rescata un alma nacional que no está en los libros, que tampoco queda en la historia. Y Roberto rescata la poesía de los bajos fondos, de esos tiempos que a él le tocó vivir. Rescata un ambiente que está al borde del lumpenaje, de la ilegalidad, un ambiente de gente despreciada por la sociedad. De ahí viene todo, de ahí salen todas mis cuecas chobras, sale el jazz, sale el vals, salió la Negra Ester, porque sin eso tampoco. Sin embargo, desde ese punto, él encuentra la poesía.
y la expresa con el lenguaje de ese ambiente. Entonces es muy curioso lo que hace Roberto, porque de los lugares quizás más oscuros, más apartados, más mal mirados de la sociedad, él logra, a través de la poesía y la música, de rescatar algo bello. Y que para Roberto Parra significó la consagración definitiva, ¿no? Y merecida. Nicanor decía algo que es muy cierto. Decía que Roberto y Violeta son como las máscaras del teatro. Violeta fue la tragedia y Roberto fue la comedia. Roberto siempre estuvo riéndose, celebrando arriba, haciendo el jazz huachaca, las cuecas, etc. Y Violeta, bueno, Violeta sabemos el final trágico que tuvo y el sufrimiento final de su vida. Así que eso, son hermanos realmente talentosos e imprescindibles para la cultura chilena popular. Estamos hoy día invitados, donde con mucho honor vamos a inaugurar el escenario Ángel Parra, un escenario del Rocódromo, que es un festival que honra a diversos personajes de la historia de la cultura de Chile. Y en esta ocasión este va a ser el escenario de Ángel Parra, que nació acá en Valparaíso, el escenario de mi padre. Estamos súper honrados de que le hayan hecho este gesto a nuestro padre. Aprovecho de pedir un aplauso enorme para mi hermana Javi, que está acá. Muchas gracias. Un placer estar aquí esta noche, esta tarde preciosa, para compartir con ustedes en el maravilloso escenario Ángel Parra. ¡Mierda! 1, 2, 3. Mi papá, como yo creo que como todos en la familia, tuvo su momento de ser estudiante y el tío Roberto lo aguachó, digamos, y le enseñó toda la cueca como de burdel, por así decirlo, de la que él era un experto. Las cuecas formaron parte fundamental de la vida de mi padre desde la calle Los Leones, donde teníamos la casa antes del golpe de Estado, porque ese disco de las cuecas del tío Roberto, yo sabía que existía un tío bohemio que era medio raro porque desaparecía, no raro, sino que se desaparecía, que le robaban las guitarras, que viajaba en tren, que andaba por aquí por allá, pero que era muy cariñoso. Y siempre me acuerdo que tenía una voz especial, y angelito y todo eso, y yo creo que la cueca transmitida por vía Violeta, que tiene una influencia totalmente diferente a la del tío Roberto. Mi papá tuvo como una especie de arcoíris de cuecas en su vida. Lo que celebraba el tío Roberto era que mi papá era un cantor de cueca de la puta madre. Y el que me dijo el otro día, quedé bastante impresionado, que me dijo que para él era mucho más influyente la manera de cantar las cuecas de mi papá que el tío Roberto fue Álvaro Enríquez, me lo dijo. Él se ha basado cada vez que canta una cueca en las versiones de mi papá, cómo él abordaba la cueca, más que como el tío Roberto. Y mi papá tuvo también en un momento de mucho éxito, cuando tenía en la Peña Los Parra, cuando estaba en el peak, digamos, de su carrera, grabando muchos discos, produciendo los vlogs, haciendo 1.000.000 de cosas importantísimas. Tenía un sello, que era el sello de la Peña Los Parra. Igual se da el tiempo para grabar con el tío Roberto las cuecas choras. Y mi papá sigue rescatando siempre, o sea, nunca se cansa de homenajear, pero de una manera concreta. Y yo creo que mi papá le daba harta importancia a la cueca, era demasiado bueno tocando cueca. Ropa importa de Italia.
detrás del piano, quedo en calzones. Pero yo creo que para este país lo que significa mi papá es una persona querida de Arica a Tierra del Fuego, porque es una persona que construyó un país en base al cariño. Eso diría que es como la definición máxima de la obra de mi papá, que más que la obra es su personalidad. Y la gente lo ve de esa forma, la cercanía con el pueblo. Y es parecido a lo que Violeta también tenía. Si pudieras identificar lo aprendido y transferido desde tu padre, ¿qué es lo que más atesoras? Su humanidad, por lejos. Me emociona igual. Es eso. Eso es lo que la gente me dice de él. Que es una persona que siempre estuvo disponible para trabajar, Eso es fuerte. Es fuerte porque no termina nunca ese agradecimiento de la gente hacia mi papá. Entonces, muy loco que a lo largo de los años la gente se te siga acercando para darte las gracias por algo que hizo mi papá. Es fuerte. Y otra cosa que aprendí de él, muy importante, fue, si bien yo toco jazz, yo toco rock, pero siempre está la obligación como nieto de hacerme cargo de la música de mi abuela, y eso también me lo inculcó él 100%. Sí, me siento afortunada. O sea, yo creo que me sentiría afortunada de haber nacido en cualquier familia. Ya haber nacido es afortunado. Pero sí, me siento afortunada por haber tenido el padre que tuve y por haberme mostrado toda esta espiritualidad en la cual uno se puede agarrar. Como había una frase que la decía mucho la abuela: no hay de dónde agarrarse. ¿De dónde me agarro? Y la cueca es un lugar de donde agarrarse. La cueca fue en un tiempo para ellos como una escuela, o sea, una parte obligatoria de la escuela musical. Si no le encontráis sentido a la vida, escucha una cueca, toca una cueca, te va a cambiar la química. Son una familia de artistas extraordinaria. Fueron la base de muchas de las cosas que somos nosotros hoy en día. Era una familia muy unida, muy linda, yo creo que la familia más hermosa de Chile. Y esta familia, entonces ya de varias generaciones, hoy día es un referente de ese mundo en diálogo con todo lo que es posible. Es a don Nicanor Parra Alarcón y doña Rosa Clarisa Sandoval Navarrete a quienes debemos reconocer la semilla del interés artístico y folclórico en los hermanos Parra. El legado cultural de esta familia ya está enraizada en la historia musical de este país. Caramba, cantando están en el cielo. Caramba, la Hilda con la Violeta. Caramba, ha llegado Nicanor. Caramba, la familia está completa. Afinando guitarra, Roberto y el tío Lalo.
Preparando un Borgoña se encuentra mi tío Talón. Nicanor muerto de risa, baila cueca con Clarisa. Ay, parra, 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 pa. Gracias.